Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Llevamos ya ahí algunos meses con las predicaciones aquí y tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo saber si soy hijo de Dios o del diablo? El que practica la justicia es justo, como dicen los versículos anteriores. El que tiene en su corazón el deseo de conocer la ley de Dios y seguirla, es de él. El que practica el pecado, sin embargo, el que insistentemente peca y no le importa la ley de Dios, es del diablo. Porque no tiene ningún sentido que uno diga que es de Dios y que actúe en contra de la ley de Dios. Eso es lógico. Y es más o menos lo que vimos la semana pasada. Si miramos el amor de Cristo por nosotros, el resultado de esa mirada es la esperanza. Y todo el que tiene su esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Y así sabemos si somos de Dios o no. Ese es más o menos el resumen de lo que vimos la semana pasada. Ahora, si miramos el último versículo de la semana pasada, el versículo 10, al final del versículo el apóstol Juan dice: todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y concluye así. Y hay aquí en este versículo un puente para el tema que vamos a tratar en los versículos que hemos leído hoy, que es el amor. El amor hacia los hermanos. Y qué bueno es hablar del amor. Qué cosa más maravillosa. Y no quedaremos hoy solamente en la teoría. Lo haremos igual que el apóstol Juan. Porque el autor aquí, el apóstol, está preocupado no solamente con la doctrina, sino con las evidencias prácticas de un verdadero creyente. Y hablando de la práctica, ya tenemos en cuenta que si uno peca insistentemente sin reconocer sus faltas, sin darse cuenta de que está actuando en contra de la verdad de Dios, si para uno incluso las doctrinas más evidentes de la palabra de Dios son dudosas, su interpretación lo lleva a seguir la vida como está. Si no hay señales de la justicia de Dios en su vida, pues entonces todo eso nos enseña que no hay tampoco señales de un nuevo nacimiento. Y hoy veremos otra evidencia de un nuevo nacimiento. La evidencia que nos dice la palabra, que es el amor que tienes hacia tu hermano. Por eso el versículo 11 empieza hablando del mensaje que ellos habían oído desde el principio. ¿Cuál es este mensaje? El amor que debían tener los unos por los otros. Y si nos acordamos bien, en el capítulo 2 ya vimos algo parecido. Allí, si dais la vuelta ahí en una página, allí en el capítulo 2, versículos 7 al 11, el autor dice que el que ama a su hermano
permanece en la luz. Pero el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y ese mandamiento, como hemos visto, es antiguo porque aparece desde el principio de la creación, pero es nuevo. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya habían conocido y visto el ejemplo de lo que es este amor ahora en la vida de Cristo. Ellos ya habían visto. Y aquí en el versículo 11 del capítulo 3, el apóstol Juan dice que amar al hermano es algo que ellos habían oído desde el principio. Mis hermanos, ese no es un mensaje, un detalle del Evangelio. Ese no es algo superficial, secundario. Es algo fundamental. Es un conocimiento que no puede ser dejado de lado. Predicar el amor al hermano es un mensaje que va junto con el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, tenemos que predicar el amor hacia los hermanos. Y por eso vamos a ver en la primera parte del texto que el amor es lo que nos diferencia del mundo. Y he escuchado, hablando y leyendo, escuchando temas de esa predicación, he escuchado una ilustración de un pastor hablar del amor que hay entre los hijos de Dios y que no encontramos en el mundo. Es una historia ficticia, porque habla del cielo y del infierno, pero no habla en los términos que nos comentan las Escrituras. Es solo una ilustración. Pero nos ayuda a comprender un poco las diferencias que hay entre un creyente y un no creyente, ¿no? Dijo que uno fue a ver qué tal era el infierno. Y llegando allí, encontró una mesa llena de comida, pero comidas preciosas, todo olía fenomenal, había una diversidad increíble. Y él se quedó mirando los detalles, ¿no?, de esa mesa y vio que la gente estaba sentada alrededor de la mesa. Y empezó a darse cuenta cada vez más de los detalles que habían allí. Y miró los cubiertos. Qué raro, los cubiertos así de grandes, como 1 metro. Y miraba a la gente y se enteró que la gente estaba ahí insatisfecha. Estaba muerta de hambre. Estaban quejándose. Estaban enojados. Y todos peleándose los unos con los otros porque los cubiertos no les alcanzaba para que comiesen. Y vio toda esa situación y dijo, bueno, qué raro, ¿no? Pero voy a ver qué tal hay en el cielo. Y se fue allí para ver qué tal. Igual, tenía una mesa gigante, un montón de comidas preciosas y que también una diversidad, y le llamó la atención también toda aquella comida, el olor que tenían allí. Miró los cubiertos, igual de grandes, también gigantes. Pero cuando miró a la gente, estaban todos contentos, todos muy sanos, todos satisfechos, gozosos, y empezó a buscar la razón por esa diferencia. Y se enteró que allí en esta mesa, uno cogía el cubierto y ponía en la boca del otro. Y esa era la gran diferencia que había entre los que estaban en el infierno y en el cielo. Esa es solo una ilustración, pero nos ayuda a comprender cuál es la diferencia que hay entre el mundo y los que estamos dentro de la iglesia, los que formamos parte de los hijos de Dios. Sabemos que la Biblia no habla así del cielo ni tampoco del infierno, pero eso nos ayuda a comprender ese amor que hay entre aquellos que son hijos de Dios. Y el amor hacia el hermano es una prueba visible de que uno es de Dios o del mundo. Pero a pesar de ser un texto sin muchas dificultades teóricas, sin una preocupación doctrinal, hay mucha enseñanza práctica, porque habla del amor, el amor en la práctica. Pero antes de hablar de esa práctica, es importante describir un poco qué amor es este. Y hay un libro titulado La difícil doctrina del amor de Dios, de Carson. Muy bueno el libro, cortito. Y habla de la dificultad incluso entre los creyentes de hoy en día
en definir qué es este amor. Nos parece que si decimos que Dios es amor, difícilmente alguien en la calle va a decirte algo en contra. Incluso si decimos que Dios ama a todos, eso nos ayuda a que seamos aceptados delante de gente de doctrinas y religiones incluso diferentes. Y lo que el autor Carson nos dice en su libro, de manera muy objetiva, es que el mundo en la actualidad recibe el amor de Dios sin problemas, pero quita de ese amor todo lo que les incomoda. Todo. Parece que cuando uno canta All we need is love, todo lo que necesitamos es amor, que están todos a favor de ese amor de Dios. Necesitamos amor, pero solo el amor. Si es posible que venga el amor de Dios sin el Dios, mejor. El amor de Dios sin su soberanía, pues maravilloso. Pues así decido yo mis propias cosas. Yo quiero el amor de Dios, pero sin su justicia, porque eso me viene muy bien. Recibo el amor y puedo seguir haciendo lo que Dios dice que es pecado y no tengo ni peso en mi conciencia. Y cuando digo que hay muchos que piensan así, no estoy hablando del mundo solamente. Voy a daros un ejemplo sencillo, pero del que podemos comprender un poco la complejidad del amor de Dios. Cuando hablamos de un amor, del amor de Dios hacia sus hijos, hablamos que es un amor incondicional, ¿verdad? Eso es lo que ponen las Escrituras. Recibimos de Dios un amor incondicional. Pero nos olvidamos que su amor tiene más detalles, más matices, más profundidad. Como por ejemplo el padre de un hijo de un adolescente. Tenemos a pocos adolescentes aquí. Pero un padre de un adolescente, ¿qué pasa? Cuando él hace algo malo, no obedece, recibe un castigo. ¿Y por qué el padre castiga al hijo? Porque le ama. Porque le ama. Pero es diferente recibir un amor por medio de un castigo y recibir el amor del Padre cuando estamos todos bien, todos tranquilos, salimos a dar un paseo, comemos fuera, recibimos un regalo, recibimos una enhorabuena por nuestra obediencia. Hay diferencia en la sensación de este amor, pero es el mismo amor. De la misma manera, no podemos pensar que el amor de Dios le impide de corregirnos. Que el amor de Dios nos libra de la responsabilidad de obedecerle. Jesús dijo que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Y todo eso para explicar que el amor bíblico no es lo mismo que el amor que encontramos en el mundo. El amor bíblico no es un sentimiento. El amor son decisiones, son hechos. No tiene nada que ver con mis anhelos, con lo que quiero, con lo que siento, con mis deseos, con mis gustos, en satisfacerme en mis deseos, porque dice la palabra de Dios que amamos porque Él nos amó primero. Y si el amor que practicamos es un reflejo del amor que tenemos de Dios, ese amor tiene que ir acompañado de los demás atributos de Dios. Entonces es todo diferente. Por esa razón, el mundo nos odia. Por esa razón hay un contraste tremendo entre lo que nosotros creemos que es el amor y el amor que el mundo dice que es. Y si nosotros no tenemos claro esa diferencia, podemos pensar que uno que no es creyente puede venir a nuestra iglesia y sentirse cómodo con la predicación del Evangelio. Y eso no va a pasar. Y para ilustrar ese contraste, Juan utiliza una historia. Y su reto no es transmitir aquí conocimientos teóricos, sino enseñarnos algo práctico. Por eso nos recuerda la historia que hemos leído hoy, de Caín y Abel.
el primer contraste entre los hijos de Dios y los del mundo en la primera familia de la humanidad. Recordemos algunos detalles de la historia. Caín, el hermano mayor. Abel, el pequeño. Caín era agricultor. Abel fue pastor de ovejas. Caín ofreció al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y no hay más detalles de su ofrenda. Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró a Abel y a su ofrenda y se agradó con él, pero miró a Caín y no se agradó de su ofrenda. ¿Y qué pasó? Caín se enojó mucho. Pero Dios, en su misericordia, se acercó a Caín y le dijo: Caín, si lo haces bien, ¿no serás tú también aceptado? Pero su enojo le dominó, su orgullo. Él no escuchó la voz de Dios. Lo que hizo fue insistir en su pecado. Y vemos su rebelión en contra de lo que Dios le había dicho, porque él planeó con detalles la muerte de su propio hermano. Os pregunto, ¿qué culpa tenía Abel que la ofrenda de Caín no había sido aceptada? Ninguna. Pero le daba igual. Lo que quería es vaciar su ira, permitir que su pecado le guiase. Él no quiso hacer el bien para ser aceptado por Dios. No es lo que quería. Él quiso entregarse a su codicia y quitar a su hermano del medio. Un pecado planeado. El orgullo propio era lo que le guiaba. Él mató a su hermano. Y cuando Dios se acerca y le pregunta ¿dónde está Abel?, él miente y no se arrepiente. Contesta a Dios con desprecio diciendo: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él era el hermano mayor. Sabemos, ¿no? Yo soy el mayor. Que los hermanos mayores tienen una responsabilidad con los hermanos pequeños. Pero su respuesta demuestra el odio que el mundo tiene por aquellos que son hijos de Dios. Mis hermanos, no podemos engañarnos pensando que el mundo va a aplaudir nuestro empeño por obedecer a Dios. Eso no va a pasar. Os digo eso porque a veces queremos el aplauso del mundo. Pero lo que la Biblia nos dice es que el mundo nos odia. O sea, lo raro sería recibir la aprobación de aquellos que son del mundo. Porque dijo Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y es por eso que el apóstol Juan dice aquí: no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, lo que debe ser extraño es si el mundo nos aplaude, no el contrario. Y allí está en lo que debemos fijarnos. Y debemos preguntarnos en esta mañana: ¿nuestras actitudes buscan la aprobación de Dios o la aprobación del mundo? El contraste entre los dos es brutal. Y lo vemos en la historia de Caín y Abel. Pero lo que hacemos hoy en nuestra vida encuentra más similitudes en las actitudes de Abel o en el egoísmo de Caín. Las obras del uno son completamente diferentes de las obras del otro. Y aquí no estamos hablando directamente de lo que ellos creían, sino que estamos hablando de las consecuencias prácticas de sus creencias. Si buscamos solamente lo nuestro, sin mirar al hermano, no somos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios ama al hermano. Y decir que amo a Dios y no amar a su pueblo, no amar a su iglesia, a sus hijos,
es totalmente incoherente. Así que por la historia de Caín y Abel vemos claramente la diferencia de uno que actúa por amor y el otro que actúa por orgullo. Por eso, una señal importante para saber si somos hijos de Dios es evaluar el amor que tenemos hacia los hermanos. Mi amigo, si estás aquí en esta mañana y no amas al hermano, dice la palabra de Dios que no tienes vida. Y eso de amar al hermano a veces nos parece un poco como un detalle, poco relevante. Puedes decirme que lo importante es lo que crees. Es tu vida solas con Dios. Pero lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que muy importante es cómo actúas con tus hermanos. Y eso podemos ver que el apóstol Juan aquí utiliza dos paralelos para enseñarnos los pequeños detalles, los pequeños hechos y la importancia de estos pequeños hechos. Así que intentaremos ver en el texto que además del amor diferenciar al creyente del mundo, ese amor se manifiesta por medio de pequeños hechos. A veces espiritualizamos tanto la vida con el Señor y pensamos que esta parte espiritual es imperceptible porque es algo que está dentro, es algo individual, es algo muy personal. Y a veces pensamos incluso que nuestra vida espiritual está lejos de poder ser evaluada por los demás. Pero si el apóstol Juan está hablando de las señales de un verdadero creyente, mucho cuidado. Porque en nuestras actitudes deberíamos ver señales de una verdadera conversión. Y muchas veces son los detalles prácticos tan pequeños, pero que revelan secretos del alma muy grandes. Y hay un pastor aquí en España llamado Juan Manuel Vaz que dio una entrevista en el tiempo de la pandemia aquí, diciendo que allí en la pandemia muchos han sentido un alivio en no tener la obligación en congregarse. Eso ha pasado no solamente aquí en España, en otros países también. Muchos vieron como una paz el hecho de no tener que juntarse con los hermanos. Sin embargo, en el mismo tiempo, otros hicieron todo lo posible para seguir en contacto con sus hermanos. Y yo me alegro mucho por esas dificultades que pasamos como población, como sociedad. Porque las dificultades revelan a aquellos que están porque están. Y los que están porque anhelan estar. Porque tienen una familia en la iglesia. Porque darían la vida uno por el otro. Y hay otro pastor, más conocido aún, Martin Lloyd-Jones, decía que una persona que ha nacido de nuevo seguramente preferiría estar con la iglesia que con un famoso del mundo. Ahora, si prefieres estar con un famoso que con su iglesia, cuidado. El deseo de estar en la casa del Señor con los hermanos es tan grande que el salmista que hemos leído hoy dijo que mejor es un día allí que 1000 fuera de allí. O como el Salmo 133 que hemos cantado. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis hermanos, este texto es tan importante porque a veces teorizamos en demasiado el Evangelio. Pensamos que una fe sólida es la conversión o la confesión de lo que uno cree. Y nos olvidamos de que los hechos importan, pues ellos manifiestan la clase de fe que tenemos. También pensamos que la fe no puede ser valorada por ser algo interior. Pero ¿cuántas veces tenemos que escuchar de la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta? Nosotros que conocemos la historia de la Reforma, todos los estudios, sabemos que la salvación no viene por las obras.
Pero si somos salvos, si de hecho somos salvos, seguramente tendremos obras. Pero vamos a hablar en un rato de las actitudes. Pero primeramente os llamo la atención a lo que el texto nos enseña, que un detalle pequeño, algo que parece un tema simplemente de relación entre los hermanos, en realidad refleja si uno tiene la vida o no. Y os digo eso porque decir que uno que peca insistentemente y no permanece en la justicia, que no obedece, es del diablo, parece algo más fácil de comprender. Ahora, el texto nos dice que si uno no ama a sus hermanos, permanece en muerte. Permanece en muerte. El que no se compadece del hermano del otro, el que vive con la vida centrada en su propio ombligo, el amor de Dios no mora en él. Es lo que dice la palabra. Él habla aquí lo mismo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, cuando dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él nos dijo ahí que debemos incluso amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por aquellos que nos persiguen. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque este Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hoy es un día importante para que recordemos que no podemos pensar que el cristianismo es una tradición o algo de la fe que no influye en lo que hago, en la forma como me relaciono con los demás. Y os digo eso porque hay muchas iglesias llenas de gente que está buscando su bendición, que lo que esperan es dar algo para recibir algo. Y nadie de allí tiene ningún interés en servir al otro, porque cada uno va por lo suyo. Esa descripción de iglesia corresponde más con Caín que con Abel, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia va a alumbrar el mundo si el mundo ha entenebrecido a la iglesia? No podemos esperar que nuestra fe sea algo simplemente racional o emocional incluso, sino que debemos mirar hacia los detalles de nuestras actitudes. ¿Has pasado de muerte a vida? O si miramos la forma como amas a tus hermanos, veremos en realidad que sigues muerto. Si miramos la forma como actúas dentro de tu propia casa, ¿vamos a ver ahí solamente el orgullo, el egoísmo y frases de odio? Cuidado, porque un detalle pequeño, como la forma de tratar a tus hermanos, es una señal de que tienes vida o no. El amor nos distingue del mundo. Donde hay egoísmo en el mundo, en el creyente hay actitudes de amor. Y ese amor tiene que ser perceptible en la relación con tu hermano, porque si no amas, no eres de Dios. Y ese mandamiento de amar, que es tan antiguo, es también nuevo, porque ahora tenemos el ejemplo vivo en la persona, obra y vida de Jesucristo. Porque si recordamos bien las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. El amor no es un sentimiento. El amor no son palabras. Amar es actuar. Y es lo que vamos a ver en la última parte del sermón. Y es allí donde la cosa se complica. Sabemos muy bien los versículos de las Escrituras que hablan del amor, que bien conocemos la teoría, pero miramos al lado y pensamos, ¿cómo voy a amar a mi hermano que tiene tantos pecados? Que hace tantas cosas que me molestan. ¿Cómo voy a actuar en amor si mis hermanos son tan difíciles de amar? Estoy hablando de vosotros, ¿eh?
Ojo, estas preguntas son importantes, pues no debemos salir de aquí simplemente conscientes de la teoría del amor. El apóstol Juan no quiere simplemente enseñarnos una teoría. Él nos aclara que amar de palabra y de lengua no es amar de verdad. Amar de verdad es amar de hecho, con actitudes. El amor no es decir, mira, somos muchos, ¿no? Tenemos aquí a 30, 40 personas. Cada uno tiene sus problemas, sus necesidades. Y que cada uno actúe y busque su vida de la manera que mejor os convenga. Eso no es amor. Que cada uno cuide de su vida. Tenemos una iglesia aquí en Aranjuez, qué maravilla. Y como me pilla cerca, pues vengo aquí el domingo. Asisto al culto y me marcho. Incluso hoy vengo aquí, mañana a la otra iglesia y pasado mañana a la otra. Y cuanto menos la gente me conozca y yo a los demás, mejor. Así no tengo que involucrarme localmente con nadie, ni rendir cuentas a nadie. Porque al final mis necesidades son mías y las de los otros, pues son suyas. ¿Es así que funciona el amor que encontramos en las Escrituras? Hoy hemos escuchado a una hermana nuestra decir públicamente que quiere comprometerse con los demás que estamos aquí en la iglesia. Y ya hemos hecho la recepción suya antes de la predicación para que ella no se arrepienta. Nos ha dicho a todos que ella también está responsable por nosotros y nosotros tenemos responsabilidades con ella. Y sí, es verdad, tenemos hermanos en muchas partes del mundo. Hay gente de muchos países aquí. Gente creyente y que está sirviendo al Señor en sus ciudades. Pero Dios nos ha puesto aquí en Aranjuez para amar al hermano que está aquí en la iglesia y servir a Él, al Señor, en comunión, uno con el otro, aquí. Y nuestra familia, hemos visto una película esta semana con Tom Cruise. Y comentando allí, no tiene nada que ver, ¿no?, con el Evangelio. Comentando allí, sí, os aclaro, ¿no? Comentando allí su anhelo en conocer algunas ciudades y decía, no, quiero tomar un café en la ciudad allí al sur de Francia, conocer no sé qué, al norte de no sé qué, en Alemania y tal. Y cuando pregunta a Cameron Díaz si ella tenía algún anhelo, ella dijo, sí, yo quiero conocer a muchas ciudades en todo el mundo. Y él empieza a reírse y dice, la mejor forma de no conocer a ningún lugar es decir que quiere conocer a todos. Y de hecho, ella no tenía ni pasaporte, ¿no? Para que veamos que él tenía razón. Y que eso tiene que ver con nosotros. Decir que sí, que amo a todos los hermanos en todas partes del mundo. Decir que somos uno con todos, ¿no? Es muy bonito. Pero el amor verdadero es amar al hermano que está ahí, a tu lado. Con sus dificultades, con sus luchas. ¿Por qué? Porque debes actuar donde estás. Mira a tu lado. Hay gente allí, ¿no? ¿Estás viendo al hermanito ahí a tu lado? Pues es este, que te toca amar, que te toca actuar en amor con él. Obedecer es actuar. Y si obedecer es actuar, por eso congregamos. Por eso formamos parte de una iglesia, por eso nos comprometemos con ella. No podemos dejar de formar parte de una iglesia local porque es allí donde vamos a trabajar, a desarrollar ese amor. Y ese amor será aprobado. Si yo no quiero tener comunión con los hermanos, si no quiero saber de ellos, lo que están pasando en su vida personal,
Y no quiero decirles lo que yo estoy pasando. Si no actúo para ayudar a mi hermano que está pasando alguna necesidad, eso no refleja una debilidad espiritual. Ojo, eso quiere decir que permanezco en muerte. Y podemos escuchar esa palabra y decir, uff, pero Juan habla mucho del amor, a lo mejor está un poco exagerando un poco la cosa. Pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mucha atención, no es débil, es muerta. Es como la parábola de los dos deudores. Hay tantos textos en las escrituras. Hay los dos deudores. Un siervo debía un montón de dinero, una deuda impagable al rey. Fue, clamó, oró, pidió, dijo que iba a pagar, iba a trabajar. El rey, por misericordia, tuvo compasión de él y le perdonó su deuda. ¿Qué pasó? Ese siervo salió de allí, encontró a su compañero que le debía mucho menos y le dijo, págame lo que debes, si no te meto en la cárcel. Y metió a su compañero en la cárcel. Algunos chivaron al rey y el rey se enteró. ¿Y qué pasó? Le llamó, le dijo, ¿has exigido eso de tu compañero? Pues ahora me debes todo lo que me debías antes y vas a trabajar como esclavo toda su vida. Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Por qué? Porque uno que no ha reconocido la gracia en la entrega que Cristo hizo en la cruz, uno que no reconoce el amor de Dios hacia nosotros y ese amor que es incondicional, uno que ha conocido ese amor, que Cristo nos amó y nos entregó allí en la cruz, entregó su vida por nosotros, ¿cómo no entregaría también todo ese amor al hermano que está ahí a nuestro lado? Y de la misma forma que la semana pasada hablamos del verbo mirad, hoy, para que comprendamos la manera como debemos amar a nuestro hermano, tenemos que mirar otra vez a Cristo. Su entrega por nosotros fue completa. Él entregó su vida por nosotros. Él no nos dijo, os quiero mucho del cielo. Él se humanó, descendió, despojó de su gloria, se humilló para demostrar lo que es el amor. Y es mirando hacia su ejemplo que debemos actuar en amor. Y yo sé que no vivimos aquí ahora mismo en España una situación de guerra o de peste. Y probablemente no vamos a tener que entregar nuestra vida por la del hermano. Pero esa entrega también se manifiesta en la mirada hacia la necesidad del otro y no a la tuya propia solamente. ¿Qué es lo que el hermano que está a tu lado necesita? ¿Necesita algo material? ¿Necesita un apoyo espiritual? ¿Necesita algo para que él reconozca que Dios está aquí cuidando de él por medio de su iglesia, de su pueblo? Aprendemos de las Escrituras que Jesús es el buen pastor que da la vida, su vida por sus ovejas. Él la da, no hace falta que nadie se la quite. Y por eso el versículo 17 nos hace una pregunta absurda. Es una pregunta retórica de la cual ya sabemos la respuesta.
Dice así el versículo 17. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta absurda es, ¿cómo? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta es obvia. No mora. No mora. ¿Cómo voy a comer en mi casa si yo sé que mi hermano que está aquí en la iglesia conmigo no tiene que comer en su casa? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a sufrir con aquellos que sufren? Aquellos que forman parte del mismo cuerpo, como aprendemos del libro de los Hechos, allí tenían todo en común y no veían nada como siendo suyo propio. Por eso, lo que debemos hacer es dejar de amar de palabra y de lengua y amar de hecho y de verdad. Porque el amor a los hermanos es la prueba que tenemos vida espiritual. Porque hemos recibido de Dios, también compartimos ahora a los hermanos. Así que hoy es un buen momento para que reflexiones sobre tu vida espiritual. ¿Te alegras en la comunión con los hermanos? ¿Sufres con el sufrimiento de los hermanos? ¿Podrías decir que es muy bueno estar unido con los hermanos? No nos equivoquemos. El sello distintivo de la vida espiritual es el amor. Cuando el amor se expresa, hay vida. La vida florece. Y qué bueno es reconocer el amor de Cristo por medio de los hermanos, de aquellos que están cerca. Y reconocer también que donde hay egoísmo, no hay amor. Donde hay soberbia, no hay amor. Sin embargo, donde está Cristo, hay amor. Donde está el Espíritu Santo, hay amor. Nos miramos los unos a los otros y reconocemos nuestras imperfecciones. Somos a veces inadecuados incluso, pero somos hermanos. Y por eso nos amamos. No con palabras, no sin compromiso, sino con hechos y en verdad. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Padre, porque tú nos amas y porque reflejamos este amor. Ahora podemos amar a nuestro hermano. Amar con la misma misericordia que tú nos has amado. Amar con el mismo perdón que tú nos has perdonado. Amar con hechos, así como Cristo nos amó, entregándose en la cruz por nosotros. Danos, Padre, sabiduría, conocimiento, paciencia, perseverancia, para que sigamos amando a nuestros hermanos. Y que ese amor sea lo que alumbre esa iglesia. Que no sea el orgullo, que no sea la vanagloria, sino que veamos aquí tu amor reflejado en las actitudes que tenemos los unos con los otros. Bendícenos, Padre, como iglesia. Bendícenos como familia, para que veamos ese amor también reflejado en nuestros hogares. No queremos, Padre, actuar por orgullo, no queremos actuar por gustos personales, sino que queremos actuar por amor y por el amor que tenemos hacia ti. Ayúdanos, Padre, a amar como tú nos amas, para que seamos lumbreros aquí en esa ciudad, para que seamos luces dentro de nuestra familia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.